Buenas tardes, nosotros somos el equipo conformado por Nilce Alvarado, Juan Domínguez y una servidora y vamos a hablar acerca del calcio. Primero, la función del calcio en el organismo. El calcio cumple una función biológica muy importante por dos aspectos principales. El primero es que las sales cálcicas son el principal componente mineral de los huesos. Y el segundo es que desarrolla un papel muy importante en los procesos bioquímicos. Ok, la primera función es que el calcio es necesario para la coagulación de la sangre. Ok, la cascada de coagulación se divide en tres vías: la de iniciación intrínseca, extrínseca y la de terminación, donde convergen estas dos anteriores. En estas vías ocurre una reacción que provoca el ensamble de una enzima, una proenzima y un cofactor. Aquí es donde interviene el calcio, pues para que estas uniones estén estables, la estabilización, vaya la redundancia, se da a través de puentes de iones calcio, funcionando como gatillo, disparando la coagulación sanguínea. Ahora, el calcio participa en la transmisión del impulso nervioso. Ok, cuando un impulso nervioso es propagado a la terminación nerviosa, el potencial de acción nervioso provoca que la permeabilidad de los canales de calcio cambie. Entonces, se inicia la despolarización y permite el influjo de los iones de calcio. Estos promueven la fusión de la membrana de la vesícula sináptica con la terminal del axón de la neurona, provocando así la liberación de acetilcolina a la hendidura sináptica por exocitosis. Ok, el calcio también cumple una función muy importante que es la de la contracción muscular. El calcio citoplasmático aumentado es el principal responsable de la contracción muscular. Esto porque cuando llega el impulso nervioso a la membrana de la fibra muscular, mediante la liberación de la acetilcolina, esta se despolariza haciendo una entrada de calcio desde el espacio extracelular. Entonces, este impulso llega al retículo sarcoplásmico, se producen puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina, los cuales se van a sobreponer y producen la contracción del sarcómero y del músculo esquelético. Otra de las funciones del calcio es la estimulación de la secreción hormonal. El calcio está involucrado en esto debido a que la secreción de la hormona paratiroidea está modulada por el calcio, que interactúa a través del receptor sensor de calcio de la célula paratiroidea. Además, contribuye también en la activación de enzimas que sirven como mediadores de diferentes reacciones químicas. También colabora en la permeabilidad de las membranas celulares para que éstas puedan efectuar el cambio de sustancias con el medio. Y por último, participa en la absorción de la vitamina B12. Mi nombre es Juan Daniel Domínguez Rivera y les voy a hablar acerca del ingreso del calcio al cuerpo. El calcio es el mineral más abundante en nuestro cuerpo, conformando el 99% de este calcio en huesos, formando parte de huesos y dientes. Este calcio lo obtenemos principalmente de los alimentos y se absorbe principalmente en la primera parte del intestino delgado. En condiciones normales, un adulto ingiere entre 600 y 1000 miligramos de calcio. De estos 1600 a 1000 miligramos de calcio, el cuerpo solo absorbe un 30-40%. Entonces, si nosotros ingerimos 1000 miligramos, solo se va a absorber
300 miligramos. El resto se va sumado al calcio secretado por los jugos gástricos y va a terminar en excreción en nuestras heces fecales. Ahora, como ya mencionamos, el calcio de los alimentos se absorbe principalmente en la primera porción del intestino delgado bajo la influencia de la vitamina D. Para esta absorción necesita disolverse e ionizarse en el duodeno proximal con ayuda del ácido clorhídrico del estómago. Una vez ya en su forma soluble e ionizada, el calcio ya puede ser absorbido por el epitelio intestinal por medio de dos mecanismos de transporte. El primero, transporte celular activo controlado metabólicamente por la vitamina D. El segundo, transporte celular pasivo no saturable a través de las uniones herméticas de las células impulsados solamente por el gradiente electroquímico del calcio. Ahora, para la degradación y eliminación del calcio existe una vía muy importante, la cual es la vía renal. También existen otras vías de eliminación como el calcio fecal endógeno y el sudor. Estos tienen un menor impacto, pero tienen una importancia de igual manera en nuestro organismo. El riñón regula la excreción de calcio por tres mecanismos, que es la filtración glomerular, la reabsorción en el túbulo proximal y la reabsorción en el túbulo distal. Ahora, el riñón filtra alrededor de 250 milimoles por día y se reabsorben 245 milimoles, de los cuales el 70% se reabsorben en la nefrona proximal, un 20% en el asa de Henle y solamente el 10% en el túbulo distal y colector, lo que da una pérdida total neta de aproximadamente 5 milimoles por cada litro. La reabsorción tubular de calcio está regulada principalmente por la actividad de la hormona paratiroidea o PTH, que la incrementa en el túbulo distal. Un ligero aumento en la concentración de calcio en la sangre estimula la producción y la secreción de la hormona peptídica calcitonina por la glándula tiroides. La calcitonina inhibe la secreción de la hormona paratiroidea y disminuye tanto la reabsorción ósea como la absorción intestinal de calcio y aumenta la excreción urinaria del calcio. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los niveles normales de calcio en la sangre. Primero, cabe recalcar que los valores varían de un laboratorio a otro, pero los valores considerados como guía son en adultos de 8.8 a 10.4 miligramos sobre decilitro o 2.2 a 2.6 milimoles por litro. En niños es de 6.7 a 10.7 miligramos sobre decilitro o de 1.9 a 2.75 milimoles por litro. Y las personas mayores tienen valores normales más bajos. Además, no hay diferencia entre los adultos y la población geriátrica, ni entre la población pediátrica y los recién nacidos. Y por último, el nivel de calcio ionizado en la sangre no se ve afectado por la cantidad de proteína en la sangre. Por lo que en los adultos es de 4.65 a 5.28 miligramos sobre decilitro y en niños es de 4.8 a 5.52 miligramos sobre decilitro. Y los niveles de calcio en orina. Se considera una cantidad de 100 a 300 miligramos por día. Esto siempre y cuando la persona tenga o lleve a cabo un régimen alimenticio o alimentario normal. Y no hay diferencia entre las distintas poblaciones. Vamos a hablar del aumento y la disminución de los valores de calcio. Para rango normal del calcio lo llamamos calemia. La hipercalemia es una enfermedad que nos indica que hay un nivel de calcio en sangre que está por encima de lo normal. Este exceso de calcio en sangre puede debilitar los huesos, formar cálculos renales e incluso interferir en las funciones del corazón y del cerebro. ¿Qué pasa cuando tenemos valores de calcio por debajo de lo normal? Por debajo de la calemia tenemos una hipocalemia. Bueno, ¿y qué pasa cuando nuestros niveles de calcio están por debajo del rango normal? Bueno, tenemos una hipocalemia. En esto la concentración de calcio en sangre es demasiado bajo. Esto nos puede dar, esta concentración baja puede ser consecuencia de un trastorno en las glándulas paratiroideas,
un trastorno alimenticio o trastornos renales o de ciertos medicamentos. Encontré esto en internet. O de ciertos medicamentos. Las pruebas de laboratorio clínico para evaluar los niveles de calcio en sangre y orina son 2 exámenes, son 2 pruebas. La primera es el panel metabólico básico, que mide los diferentes minerales y las demás sustancias en la sangre, entre ellos el calcio. Es un análisis que mide el nivel de calcio en sangre y los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre cada laboratorio. Algunos laboratorios usan diferentes medidas o pueden evaluar diferentes muestras. También existe la prueba de calcio en orina y se puede utilizar para diagnosticar o vigilar el funcionamiento de los riñones o cálculos renales. También se puede usar para diagnosticar trastornos de la glándula paratiroidea, que está cerca de la glándula tiroidea, y ayuda a regular la cantidad de calcio en el cuerpo. Se debe recoger para este estudio toda la orina durante un periodo de 24 horas. También se le da el nombre de muestra de orina de 24 horas. Si los resultados de la muestra de calcio no se encuentran dentro de los límites normales, no necesariamente significa que se tenga un problema médico o que se requiere de algún tratamiento. También existen otros factores como la dieta y ciertos medicamentos que pueden afectar los niveles del calcio, tanto en sangre como en orina.